Miles de estudiantes se juegan su futuro universitario a una carta. Última hora. La EBAU comienza en Aragón sin novedad respecto a otros años, pero con los mismos nervios. La Tribuna de Toledo. Nervios en lo que puede ser la última EBAU de la LOE. ¿Pero compiten los estudiantes en igualdad? El País. La asimetría en los resultados de la EBAU. Asturias pone 6 veces más sobresalientes que Baleares. Eldiario.es. Los alumnos de la privada llegan dopados a la selectividad. Sus sobresalientes de bachillerato ceban la nota final. Heraldo. El porcentaje de sobresalientes en el bachillerato en Aragón cuadruplica el de la EBAU. ¿Es justo lo que está pasando? ¿Cómo se puede evitar esta desigualdad? La Vanguardia. Ayuso vuelve a reivindicar una única EBAU para todas las autonomías. ¿Qué opinan nuestros invitados? Bien, queremos una primera opinión, en este caso de la EBAU y también del sistema, que se ha puesto también entre titulares entrecomillado, nunca mejor dicho. Dolores, comenzamos contigo, ¿qué te parece? Además, bueno, vamos a ver, saber, lo primero que hay que poner blanco sobre negro es lo que es la EBAU, que empieza por diferencias hasta por los nombres, ¿no? En todas las comunidades, en uno se llama EBAU con B, en otro se llama EBAU con V, en otro se llama PABAU, es decir, hay nombres diferentes. En realidad lo que nos estamos refiriendo es a las pruebas de selectividad, un elemento muy importante, un factor muy importante, un momento muy importante para los alumnos que terminan el bachillerato y que a través de estas pruebas van a decidir su futuro, por lo menos aquellos que quieren continuar con las carreras universitarias. Y lo que hay que tener en cuenta es que para el ingreso en la universidad hay distrito único. Eso quiere decir que cualquier alumno de cualquier comunidad autónoma puede solicitar plaza en cualquier universidad del país. Y que en aquellas titulaciones universitarias en las que hay numerus clausus y que por lo tanto el ingreso se hace por orden cronológico de calificación en la nota media de la EBAU y del bachillerato, tienen prioridad. Por lo tanto, nos enfrentamos a un sistema de ingreso universitario de distrito único con un examen de selectividad, con unas pruebas que son distintas en cada comunidad autónoma, con diferencias significativas tanto en la dificultad de los exámenes como en las posibilidades de realización de las pruebas. En estos momentos hay comunidades autónomas en España que pueden acceder al examen de selectividad con algún suspenso en bachillerato. Otras comunidades como Aragón no lo permiten. Para poder ir a las pruebas de selectividad, los alumnos tienen que acreditar que han superado todas las materias de bachillerato. Eso establece una primera diferencia. La segunda diferencia en relación a la dificultad de los exámenes. Este año, por ejemplo, en Andalucía se han quejado muchísimo de la gran dificultad del examen de matemáticas 2, de matemáticas especiales, mientras que en otras comunidades autónomas el examen ha sido más fácil. Por lo tanto, una segunda diferencia. Una tercera diferencia es en la exigencia de los tribunales a la hora de la calificación. Hay un componente que uno puede poner el listón más arriba o más abajo y que marca también las diferencias. Y luego se apuntaba a otra diferencia, creo que en ese caso con la intención de decir que hay desigualdades entre la pública y la privada, a favor de que los alumnos de la pública, de la privada llegan con mejores notas de medias de bachillerato a la selectividad, pero eso también permitiría la reflexión, igual es que el nivel de seguimiento y de control es mayor, por lo tanto es un elemento diferencial. Pero lo que también es una realidad que en Aragón este año el nivel de aprobados en la EBAU ha sido del 98%, superior a los años anteriores. Y por provincias, la mejor provincia en resultados ha sido Teruel, seguida de Zaragoza, y en tercer lugar en Huesca, pero todos han superado de largo el 97% de aprobados, con una media del 98%, mejorado años anteriores y mejorando la media de aprobados de España. Pues en este sentido algo se habrá hecho bien en el resultado de esas pruebas. Pero sí que es verdad que esas asimetrías, esas diferencias, tienen importantes consecuencias para los alumnos. Y yo antes, fuera de micrófono, lo decía y lo volví a decir. Aquí nos encontramos que en titulaciones como medicina tenemos a matrícula
vinculados a muchos alumnos que vienen con pleno derecho, por supuesto, faltaría más, el distrito es único, de otras comunidades autónomas, pero que también va en detrimento de nuestros propios alumnos de aquí. Luis, muchas aristas en las declaraciones de Sí, Andrés. hombre, como experta Claro. universitaria y profesora, pues conoce mucho mejor la materia que yo mismo. Yo lo que me fijo, y no por lo que ha salido hoy en la prensa o lo que habéis comentado, sino por lo que te vienen diciendo ya desde hace años, ¿no? El hecho de que el alumnado, mejor dicho, que va a la escuela privada y concertada, pues se les inflan las notas, que luego a la hora del examen se nota que no es tan real como lo han premiado en sus colegios. Pero lo malo de esto es que una parte de ese resultado final influye mucho esa nota que viene ya inflada, con lo cual hay una desigualdad de los que acceden desde la escuela pública a las escuelas, y además está con porcentajes y todo, que lo está leyendo esta mañana, de la escuela pública a la escuela privada y concertada, con lo cual ya empezamos mal. Segundo, con el tema de que vienen de fuera, por supuesto que pueden venir de fuera. Lo único, y yo desde luego no estoy de acuerdo en que se hiciese un examen para todo el mundo, porque creo que tenemos competencias en educación y deberíamos explotarlas más, ¿no? Que si quieren venir a acceder a la Universidad Aragonesa, pues muy sencillo, se examinan con nuestras condiciones, no con otras, ¿no? Con lo cual, la educación siempre ha sido un caballo de batalla político, desgraciadamente. Nunca nos hemos puesto de acuerdo, incluyo el primero, en potenciar una educación de calidad desde lo público principalmente, y desde luego si hay privadas estupendo, pero si concertadas siempre serían en situaciones, y aquí viene la parte política, siempre donde no llegue lo público. Porque esa era la idea de la escuela pública concertada, donde no llegara lo público, que si llegara ese concierto, como si llegan a conciertos en otros muchos servicios que el Estado o el gobierno de turno no consigue. Pero bueno, seguiremos hablando seguramente de esto de educación y de resultados de EBAU, por supuesto. Porque has dicho cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no estoy. Como es normal. Para empezar con el tema de la libertad de elección, los padres tienen que tener libertad de elección para poder elegir pública, concertada o privada, y por lo tanto hay que dar facilidades. Tienen la posibilidad de elección entre pública y privada. Pero eso, el tema sí, de la eso sí que es desigualitario. La concertada, no. mientras el Estado o el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Aragón, tenga capacidad de haber colegio público, no tiene por qué dar dinero a un colegio de al lado que sea concertado. Puede haber principios y tal que te gustaría que tus hijos los reciban en la educación, que no los da la pública y los da la concertada. ¿Y por qué lo vas a limitar? Y lo vas a dejar todo a la posibilidad de lo que se pueda. Si te refieres a la religión en casa o en la iglesia, no en el colegio. No me estaba refiriendo solo a eso, a distintos modelos educativos, a distintos modelos pedagógicos. ¿Por qué solo lo puedan poder elegir los que tienen posibilidad para pagarlo? Yo creo que la escuela concertada ha hecho un papel igualitario o igualizador de la sociedad muy importante. Pero bueno, ese debate lo tendremos en otro momento. En relación con el tema de la hinchada o no hinchada de la EBAU, a mí me gustaría hacer un estudio de las diferencias de los resultados del bachillerato en los distintos institutos públicos de la comunidad autónoma, porque también hay diferencias significativas entre un instituto y otro, no solo entre la pública y la privada. Y en la tercera cosa que no estoy de acuerdo, es decir, si tenemos un distrito universitario único, la prueba tiene que ser única, porque el problema es que los alumnos no eligen el lugar donde van a estudiar previamente. Los alumnos piden con prioridad dónde quieren estudiar y donde les llega la nota se van. Y entonces, evidentemente tendrían que elegir, yo soy de Jaén, pero quiero estudiar medicina en Zaragoza, no, o en Huesca, no. Eso no es así. Ellos pedirán Granada, pedirán Sevilla, pedirán Córdoba, y en las de Aragón las pondrán en tercero o en cuarto lugar en función de las notas de corte. Y claro que ahí las diferencias son muy importantes, porque en medicina, por ejemplo, por decir una titulación con alta nota de corte, pero podríamos hablar de enfermería, de fisioterapia o de las titulaciones dobles como matemáticas y física y tal, que tienen notas de corte muy, muy elevadas, y que uno entra o no entra
por décimas. Entonces, evidentemente, eso no es justo cuando hay tantas asimetrías en el examen, como os decía antes. Ahí hay que buscar una solución y la más lógica sería examen único, porque eso no quita la potestad de la autonomía educativa. No, no es un examen único para todos, corregido en cada comunidad autónoma, pero por lo menos eliminas uno de los elementos diferenciales importantes, que es el grado de dificultad. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no se puede tratar igual a lo que no es igual, ¿no? Pero sí que digo que si quieren estudiar en Aragón, que se examinen con las normas que tenemos en Aragón. O sea, rompería el tema del distrito único, sino que si tú quieres estudiar en Aragón, muy sencillo, te examinas con nuestras condiciones. Pero entonces les obligas a decidir previamente. Hombre, si es que... Entonces estás limitando las posibilidades. No, te estoy diciendo, si tú quieres... Mucho más que con un examen único, porque les haces decidir a priori. Eso es como en una oposición de convocatoria nacional, te hacen decidir previamente en qué comunidad autónoma vas a querer trabajar. Si ellos se presentan en Andalucía y no sacan la nota para entrar, luego que se presenten aquí con el examen de aquí, podrían hacerlo. Claro que se puede hacer. Eso es muy complicado porque, entre otras cosas, prácticamente cuando se acaba la EBAU en todas las comunidades autónomas, no han salido las notas de ninguna comunidad autónoma. Como no, yo solo te digo que creo que es mucho más sencillo. O sea, complicar lo sencillo es una tontería. Yo creo que el problema está en que si empezamos a centralizar ¿Algo? No es centralizar. Si yo no digo que el examen lo tengan que poner de Madrid, yo hablo de un examen único que se tendría que poner por consenso entre las distintas comunidades autónomas. O sea, no hablo de centralizar Aragón en el ministerio. Aragón pinta muy poco en el Estado. Pues ahí tendremos que pintar más. Pues por eso. Tendremos que hacernos valer. Pero yo creo que ese no es el problema. A partir del 23 estamos hablando de las asimetrías en una prueba en los que los alumnos tienen distintas dificultades para luego concursar con unas reglas que son comunes para todos. Y unas décimas les marcan la posibilidad o no de estudiar la carrera que tienen. Yo lo único que digo es eso. Y en algunos casos ya vienen con más décimas marcadas, con el 60% según parece. Pero eso mírate también el estudio que hay en las diferencias entre institutos. Y yo no lo achacaría solo a que les inflan las notas. Igual es que el nivel de exigencia... ¿A ti te parece razonable que haya comunidades autónomas que dejen examinar a alumnos que no han superado todas las materias? Y eso lo está permitiendo la ley. Pues habrá que poner un parámetro común. Pero creo que desde aquí ni tú ni yo lo vamos a resolver. Desde luego que no. Sí que hay un tema, y además quiero aprovechar que estáis precisamente hablando de esa calidad, que no os he comentado en este vídeo, porque ha ocurrido a lo largo de esta temporada educativa, y es el grado de medicina. El grado de medicina en Teruel o en Huesca, o saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, yo no sé si al final también Aragón no tiene una idiosincrasia particular, ¿no? Porque es una única universidad que necesita de muchos centros en un amplio territorio extenso, quiero decir, en un gran número de kilómetros cuadrados. Entonces, que esto, por ejemplo, pues en La Rioja no pasa así, que es más pequeña, con lo cual está todo más concentrado, ¿no? Solo hay una y solo hay un núcleo. En este caso no. En Aragón la universidad está en Zaragoza, está en Teruel, está en Huesca, está también con institutos en las afueras. Tenemos también una sede en la Almunia. Quiero decir, hay pues otro mapa, ¿no? Educativo. Vamos a ver, peor están en Castilla-La Mancha, si me lo pones así, porque también tienen una universidad pública única para Castilla-La Mancha y tienen sedes en Cuenca, en Toledo, en Albacete. Es decir, no tienen nada que ver. Aquí hay una universidad que tiene una sede central en Zaragoza con los centros de Huesca y Teruel como las subsedes. Eso no creo que tenga ninguna dificultad en estos momentos de gestión, y me parece que en estos momentos, atendiendo a las capacidades, a las titulaciones, plantear que en Aragón hubiera 3 universidades, la de Zaragoza, la de Huesca, la de Teruel, no mejoraría nada y posiblemente encarecería la educación universitaria. No tenemos población. Pero que te quiero decir que tenemos precedentes. Es verdad que Andalucía, por ejemplo, ha optado por un modelo de cada provincia su universidad con denominación propia, y sin embargo también tienen el gobierno repartido por todas las provincias, encareciéndolo. Aquí hemos optado por un modelo con sus sedes con
con centros con sus direcciones correspondientes del rectorado en cada una de las tres subsedes de la Universidad de Zaragoza, y no creo que tenga eso ningún problema. Y otro tema es el mapa de titulaciones que se imparten en las distintas provincias. Yo creo que en estos momentos hablar de medicina es un tema que está de moda, unido pues a la dificultad que hay para encontrar médicos en algunas especialidades, concretamente en el ámbito de la primaria, y para cubrir las plazas en el ámbito rural, y parece que la solución está en que se formen más médicos, cuando yo siempre lo he dicho y así lo creo, que el problema no está tanto en la puerta de entrada, que haya carencias, sino en la puerta de salida, que es cuando este año han quedado más de 4.000 médicos que se han presentado al MIR que no han sacado plaza, y han quedado vacantes un montón de plazas para lo que es la atención primaria. Por lo tanto, eso hay que analizarlo muy bien. En cuanto a nuevas facultades de medicina, en Huesca, pues esa desde hace tiempo se ha pedido, tiene estudios de medicina y se completan en Zaragoza, y habrá que ver las posibilidades. Se ha dado el primer paso, que es crear el Hospital San Jorge como un hospital universitario, y en Teruel veremos lo que pasa en el futuro, pero lo que no se puede empezar es la casa por el tejado. Primero tendremos que tener hospital universitario y luego ir avanzando. Y luego en Huesca y Teruel, yo creo que está muy bien pensar en nuevas titulaciones, pero tienen un problema muy importante, y es que todavía hay que acreditar como facultades o como centros independientes las escuelas de enfermería, que siguen siendo escuelas adscritas a la Universidad de Zaragoza y que no se han podido convertir en centros independientes porque no cumplen los criterios de profesorado para poderlo impartir, y por eso tienen que ser centros adscritos. Por lo tanto, en materia universitaria hay muchas cosas que desde el ámbito político se pueden trabajar. No, y que desde luego no se puede ir con ocurrencias, como antes comentábamos, de porque estamos en campaña a ofrecer una universidad pública en Teruel de medicina. Las aspiraciones son legítimas, por pero supuesto, hay que ir las cosas por pasos. Pero también adaptar la necesidad que tiene el territorio a la hora de apostar por ellos. Por ejemplo, lo que es el Teruel, yo creo que la primera facultad de psicología me parece que se hizo en Teruel, si no recuerdo mal. Pues es diferente, luego al final también se ha hecho en Zaragoza, pero en principio fue en Teruel, que eso sirvió para llevar población joven durante un tiempo a esa ciudad y a ese entorno, ¿no? Que eso también favorece mucho y rejuvenece las ciudades. Pero desde luego sí que, ya que es dinero público, vamos a gestionarlo en condiciones y pensar mucho lo que se quiere hacer, y repito lo que decía antes, no peleemos con la educación, no la utilicemos como arma arrojadiza, cuando lo fundamental, que un país culto y formado tiene más futuro que uno de los que apuestan por otras cosas, por ejemplo, como ahora últimamente están apostando en Valencia con esa consejero de Cultura que es torero. Yo iría por otro lado, ¿no? La cultura no es los toros. No te vayas. Iba a salir por algún sitio de política. Tenía que sacarlo. Pues fíjate, mira, hablando de esto, Teruel en estos momentos, con el desarrollo del aeropuerto, con ese perfil de depósito de aeronaves, de mecánica, de ingeniería aeronáutica, posiblemente hay que pensar en titulaciones que vengan a reforzar ese perfil. Viendo a Teruel como un potencial en el sector primario, pues igual hay que potenciar. Por ejemplo, es una pena que en estos momentos las ingenierías agrícolas no tengan demanda.